Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo la convicción que los senadores de Renovación Nacional y los senadores de la Unión Demócrata Independiente hemos hecho lo correcto al suscribir con el gobierno y con los partidos oficialistas un protocolo de acuerdo, porque fundamentalmente hemos logrado corregir y mejorar aspectos que a nuestro juicio eran muy negativos en el proyecto original. Y las oposiciones tienen siempre una disyuntiva: o apostar a que lo que nosotros consideramos un mal proyecto continuara su camino y dañara a la clase media, a las pymes, el emprendimiento, el empleo, el crecimiento y el ahorro y la inversión del país, para luego pretender señalar que esa mala política pública demostraba que el gobierno era ineficiente y que no ayudaba al progreso de la ciudadanía, o asumir lo que ha sido la historia y trayectoria de Renovación Nacional y que reivindico yo particularmente en la década del 90, que fue, siendo oposición, colaborar para que iniciativas que nosotros creíamos perjudiciales se mejoraran y, en definitiva, no produjeran efectos negativos como nosotros pensamos que en el caso de esta reforma tributaria podía ocurrir. Yo quisiera señalar, señora presidenta, que los impuestos son un instrumento de la política económica. Sostener per se que subir impuestos es negativos para el país o sostener per se que bajar impuestos es positivo para un país es un error. Va a depender de las circunstancias, el momento y las necesidades que un país tenga. Lo que sí puedo señalar es que si vemos la realidad de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo, nos damos cuenta que los países europeos fundamentalmente, luego de haber aplicado, entre comillas, la política de un Estado que actuaba sobre todos los sectores de la economía y que vivieron profundas crisis económicas porque gastaron mucho más de lo que tenían y porque disminuyeron fuertemente el emprendimiento, hoy día, paradojalmente, están bajando los impuestos. Francia, presidente socialista electo porque señalaba que iba a subir los impuestos, hoy día baja los impuestos. Rajoy, en un gobierno de derecha, luego de un fracasado gobierno de izquierda en España, baja los impuestos. Entonces la pregunta es, cuando en Chile el gobierno de la presidenta Bachelet toma la decisión de subir los impuestos, ¿cuáles son los fundamentos que invoca para ello? Y señala que tiene por objeto llevar adelante una reforma educacional que mejore la calidad y que en definitiva fortalezca la educación pública. Lo que ocurre, señor presidente, que hasta ahora no se conoce el contenido de los proyectos de ley que produzcan estos efectos, salvo el proyecto de ley que tiene por objeto terminar con parte importante de la educación particular subvencionada con fines de lucro, que pertenecen un 70% a profesores que tienen un establecimiento con no más de 350 alumnos, terminar con la selección y con el copago. Pero de fortalecimiento de la educación pública no se conoce nada. Y por lo tanto yo quiero, para la historia fidedigna de la ley, señalar que el gobierno a esta fecha, el compromiso de querer mejorar la calidad de la educación está en el pasivo, porque no se han presentado iniciativas que justifiquen aquello que se señaló en la campaña. ¿Por qué nosotros aprobamos y apoyamos esta iniciativa y lo hacemos con absoluta convicción? Porque el contenido original de este proyecto tenía errores graves. Y simplemente voy a enumerar 4. El primero, porque establecía obligatorio el sistema de renta atribuido, que además de injusto, es un sistema inconstitucional. Injusto porque obliga a las personas a pagar impuestos por utilidades que tienen las empresas a las cuales ellas pertenecen o tienen acciones y que no se traducen en una renta para quien se le está obligando a pagar ese impuesto, porque la renta tiene en su esencia como concepto el crecimiento, el enriquecimiento, el incremento del patrimonio de una persona. Y el impuesto atribuido hace que una persona, sin que se enriquezca su patrimonio, pudiendo incluso
disminuirse patrimonio, sin embargo se le está exigiendo pagar impuestos por algo que ni siquiera es un derecho potencial, sino simplemente una ficción legal. Y nos alegra mucho que el gobierno entendiera esta realidad y finalmente abriera un mecanismo opcional con el propósito que quien quiera seguir con el actual sistema integrado en términos de que paga impuestos de primera categoría si tiene una empresa que se eleva del 20 y progresivamente hasta el 27 y puede descontar el 65% de aquello de su impuesto global complementario, en definitiva nos alegra que hayamos conseguido que el sistema permita continuar incentivando el ahorro y la inversión de las empresas. En segundo lugar, porque se corrigen los errores respecto de la ganancia de capital, que básicamente significaba que muchas familias de clase media en nuestro país, que incentivadas por estimarse que el mejor ahorro era adquirir una vivienda y una propiedad, lo hacían, y se les decía de la noche a la mañana que esa segunda propiedad que habían adquirido precisamente porque sus pensiones eran bajas y con ellas podían vivir, finalmente, una vez que se jubilaran, se les decía de la noche a la mañana que esta segunda propiedad, todo el mayor valor que se producía entre el precio de compra y el precio de venta, tenían que pagar impuestos. En tercer lugar, los incentivos a las pymes que existían, como el artículo 14 bis o 14 cuater, que les permitía, en el caso del primero, no pagar impuestos de primera categoría con ventas inferiores a 220 millones de pesos al año, no existía. Y en cuarto lugar, a los agricultores y a los camioneros que tenían la renta presunta, que es un sistema que les permite a ellos, dada la naturaleza y características del trabajo que realizan, se reducía considerablemente. Y nosotros creemos, sinceramente, que hemos contribuido a mejorar un proyecto que en estos aspectos, hay que decirlo derechamente, era malo. Y a mí me alegra que en ese debate de distintas posiciones entre el ministro que considera que su proyecto era bueno y nosotros que consideramos el proyecto era malo, hay dos caminos. Uno de ellos es simplemente decir, sigamos cada uno en esta coalición, en este choque que se va a producir entre dos ideas y que los opositores intransigentes dicen dejemos que el gobierno fracase y le vaya mal, y aquellos del gobierno que quieren hacer tabla rasa sobre todo lo que se ha hecho en estos últimos años digan no importa, pasemos la retroexcavadora, la planadora y simplemente construyamos el país desde sus cimientos. Afortunadamente el Senado reivindicó su rol histórico, que es decir, escuchémonos, dialoguemos, busquemos los puntos de vista en que coincidamos y mejoremos el proyecto. Y yo creo que este proyecto se mejoró sustancialmente. Y por lo tanto, señor presidente, cuando uno tiene una convicción, tiene que defenderla. Este era un mal proyecto y hoy día es un proyecto que, entre otras cosas, no solo mejora, sino que Nobleza Obliga en materia de pymes, tiene incentivos sobre las pymes, que son todas aquellas empresas que tienen ventas inferiores a 100.000 UF, beneficios tributarios que sin duda van a significar un apoyo súper relevante. Y por lo tanto, nosotros hemos cumplido el rol histórico de Renovación Nacional. Y yo quiero reivindicar a mi partido. En los años 90 se nos puso en la misma disyuntiva. Un sector de la derecha quería a todas luces que nosotros negáramos la sal y el agua al gobierno de Patricio Aylwin. Y nosotros impulsamos la democracia de los acuerdos que permitió a Chile tener cambios sustanciales en materia laboral, en materia tributaria, en materia del conflicto derivado de las violaciones a los derechos humanos de esa época, y Chile se transformó en un país con una transición ejemplar en el mundo entero. Distinto es que aquí haya quienes quieran ignorar o olvidar por ser autoflagelantes de esa realidad. Yo me siento parte de esa generación de políticos y reivindico a quienes fueron senadores de esa época, que tuvimos el coraje, la valentía y la decisión de, en vez de empezar a descalificarnos y atrincherarnos en nuestras posiciones, fuimos capaces de generar acuerdos que permitieron a Chile progresar al punto que nuestro país disminuyó de un 34, 35% que era la pobreza cuando retornamos a la democracia al 14 o 15%, es decir, redujimos a menos la mitad la pobreza que existía en Chile. ¿Cómo eso no va a ser el triunfo de los acuerdos? Por todas las razones señaladas, señora presidenta, nosotros vamos a aprobar la idea de legislar y ustedes van a poder seguir contando con nuestro aporte para mejorar las iniciativas que el gobierno impulse, señalando con franqueza nuestros puntos de vista e intentando siempre políticas de Estado en materias tan sensibles como la materia tributaria, la materia laboral, lo que se refiere a educación y, por cierto, los cambios a la Constitución. Muchas gracias.